Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva formación, ¿vale? Hoy tenemos a Begoña Cercos con nosotros, ¿vale? Quien no conozca a Begoña, Bego es maestra en educación primaria con la especialidad en lengua inglesa. Tiene un máster en educación secundaria y máster en género y políticas de igualdad. Es entrenadora de nivel 2 con una experiencia en categorías de formación en clubes como el CB Choves Almásera y en la selección de minibásquet e infantil de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Es una persona que está formada en la materia que nos va a impartir hoy, titulada Defender es competir, la importancia del balance defensivo en minibásquet. Y nada, os animo a todos y a todas que aprovechéis que está aquí con nosotros y cualquier duda que tengáis o cualquier inquietud, pues bueno, que se la manifestéis, ¿vale? Y ella encantada os la solventará, ¿de acuerdo? Nada, Bego, cuando quieras, puedes comenzar. Vale, gracias, Víctor. Nada, lo primero, muchas gracias a todos y a todas por conectaros y por seguir formándoos, que creo que es algo bastante guay y que tenemos que hacer todos y todas de manera continua. Yo os voy a soltar aquí la chapa y al final, cuando acabemos, si tenéis alguna pregunta o queréis aportar algo, pues yo encantada, ¿vale? Sabéis que la charla se llama Defender es competir, ¿vale? La importancia del balance en minibásquet. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el balance, ¿vale? Y enfocado sobre todo al minibásquet, ¿vale? Hemos dividido la charla en 6 puntos, ¿vale? El primero es el objetivo de ella, que, bueno, lo podéis adivinar. Luego hablaremos un poquito de por qué hay que trabajar el balance en el minibásquet y qué sabemos de esta categoría, qué diferencias hay con el básquet de mayores, ¿vale? Luego trataremos el concepto en sí y por qué es importante y hablaremos de los principios básicos que yo pienso que tienen que existir en un balance y que nos ayudan luego a estructurar nuestra defensa, ¿vale? Y nada, continuaremos explicando un poquito cómo lo podemos trabajar con nuestros equipos o cómo lo creo que yo que lo podemos trabajar, ¿vale? Y os daré algunos ejemplos de tareas que, vamos, que seguro que las conocéis, que no voy a descubrir yo aquí el oro, pero bueno, que nos pueden ayudar un poco a coger ideas y pues a reflexionar un poco, ¿vale? Y acabaremos haciendo un resumen de las ideas principales, ¿vale? Entonces, pues nada, el objetivo de la charla es comprender en profundidad, ¿vale?, qué es el balance defensivo y por qué es tan importante en el básquet en general y en concreto en la etapa de minibásquet. Ya que el objetivo es el de comprender qué es el balance, ¿no? Y por qué es fundamental en minibásquet y que vamos a abordar pues, las características específicas de esta etapa, ¿vale? Que sí que es verdad que hay pequeños cambios con la etapa de básquet en general, ¿vale? Porque es verdad que es un momento de cambio para ellos, para los niños y las niñas, del desarrollo motriz, el cognitivo y el social, ¿vale? Y esto les influye a ellos a la hora de aprender y a nosotros pues a la hora de enseñarles, ¿vale? Entonces, luego a continuación, como os he dicho, nos centraremos en los principios básicos del balance y, claro, los tenemos que adaptar un poco a su nivel, ¿no? No podemos pensar que estamos tratando con adultos, sino que tenemos que ser súper conscientes de que estamos trabajando con niños. Entonces, tenemos que ser conscientes de a qué le queremos dar importancia, ¿vale? Luego trataremos eso, un par de herramientas que nos pueden servir y ejemplos de tareas, ¿vale? Y nada, sobre todo deciros que creo que tenemos que trabajarlo de una manera que sea formativa y lúdica y sobre todo que sea muy comprensiva para ellos, porque al final no tenemos que olvidarnos de que son niños y niñas y que si no entienden lo que están haciendo, pues es que no lo van a hacer bien, ¿vale? Entonces, vamos a querer que ellos aprendan a tomar decisiones, ¿vale? Y que entiendan el juego dentro de sus posibilidades y que no trabajen solo con automatismos de yo hago siempre A más B más C. Vale, porque es importante que trabajemos el balance en minibásquet, ¿vale? ¿Y qué sabemos de esta categoría? Pues bueno, como todos sabréis y todas, la etapa de minibásquet comprende a los niños y las niñas que juegan al baloncesto de 6 a 12 años, ¿vale? Y es verdad que es una etapa que es muy importante en su desarrollo, ¿vale? Porque es aquí donde se van a establecer los cimientos y las herramientas que ellos van a poder adquirir, tanto a nivel técnico como táctico y como social, ¿vale? Entonces, es verdad que, como comúnmente se dice, los niños son como esponjas. Entonces, tenemos la oportunidad de trabajar con ellos desde el inicio. ¿Y qué significa esto de que sean esponjas? Pues que todo lo que nosotros les enseñemos lo van a aprender súper rápido y además se les va a quedar dentro durante mucho tiempo. Entonces, pues esto es muy beneficioso para nosotros y a la vez es muy peligroso, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto y a partir de ahí, pues, a trabajar, ¿vale? ¿Y qué nos va a pasar? Pues nos vamos a encontrar con grupos que van a ser totalmente dispares, ¿no? Es verdad que si entrenáis a ciertos niveles y en ciertas ligas, pues esto no es tan común, pero yo creo que la realidad de todos y de todas es que nuestro grupo no es homogéneo, ¿vale? Entonces, dentro de un mismo grupo vamos a tener, pues, desde niños que les encante esto, a niños que no tanto, y luego a niños que estén muy desarrollados motrizmente
que tengan unas habilidades físicas y unas condiciones, y luego niños y niñas que no tengan esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que intentar trabajar para todos y para todas, ¿vale? Y que todos y todas intenten adquirir los conocimientos que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, dentro de este contexto, pues nos preguntamos, ¿para qué vamos a trabajar el balance, no? Pues obviamente la respuesta es súper obvia, pues para evitar que me metan canasta, ¿vale? Yo nunca voy a querer que me metan canasta. Entonces, creo que el concepto del balance es súper importante porque al final esto es algo que nos preocupa a todos y a todas. O sea, desde el junior autonómico que pelea para ir a un campeonato de España hasta el Benjamín que juega en la liga escolar, ¿vale? Yo nunca voy a querer que el otro me meta canasta porque entonces me va a ganar, ¿vale? Entonces, pues mm, yo creo que es muy importante que los niños, o sea, los niños esto lo van a tener claro, el yo no quiero que me metan canasta, pero ¿qué puedo hacer para que no me metan esa canasta a mí, ¿vale? Yo algo que les digo siempre a los equipos que entreno es que si yo defiendo, yo compito. Si yo dejo de defender, yo no estoy compitiendo, ¿vale? Que luego es verdad que pueden venir, meterme de 30 y ganarme. Bueno, pero no es lo mismo que a mí me metan de 30 sin yo presentar una resistencia a que yo intente trabajarlo y intente defender a mi máximo, que igual no es el máximo del otro equipo, ¿vale? Pero esto yo siempre les digo que si yo defiendo, yo compito, ¿vale? Y bueno, algo también que creo que es bastante interesante y que creo que a ellos les sirve mucho es que nosotros el año pasado en la selección mini les decíamos que nosotros en ataque nos podemos equivocar, ¿no? Yo ahí delante yo me puedo equivocar, puedo fallar una canasta, puedo perder un balón, no es lo ideal, pero me puede pasar, ¿vale? Pero yo atrás no me puedo equivocar. Yo defendiendo no me puedo equivocar y no puedo cometer errores, ¿vale? Entonces creo que esto es muy importante que lo entendamos nosotros y que lo entiendan ellos, ¿vale? Entonces, bueno, quitando esta parte súper lógica de que no quiero que me metan canasta, pues el balance es muy importante trabajarlo en el mini basket porque me va a ayudar a introducir hábitos como puede ser la comunicación, la cooperación, la responsabilidad, ¿vale? Que al final creo que es súper importante y que además nos va a ayudar sobre todo a que ellos asuman responsabilidades, tanto individuales como colectivas y grupales, ¿vale? Que al final jugamos a un deporte que es colectivo, entonces yo no defiendo yo sola, sino que yo defiendo con mi equipo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Pues, como os he dicho al principio, desde una metodología comprensiva, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que los niños y las niñas tienen que entender qué es lo que están haciendo, ¿vale? Porque no se nos puede olvidar que estamos tratando pues, con niños y niñas que están empezando. Entonces, es normal que no entiendan lo mismo que entendemos nosotras, ¿vale? En el cole nosotros decimos que queremos que los niños tengan aprendizajes significativos, ¿no? Pues que lo que yo les enseño les vaya a servir luego para el día a día y que ellos vayan a verle la utilidad a lo que están entendiendo para que quieran aprenderlo y para que les salga mejor. Pues en el baloncesto es que pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Yo no puedo enseñar el concepto de balance o no puedo trabajarlo como un elemento que está aislado y que, pues, bueno, es algo concreto, ¿no? Yo tengo que intentar enseñárselo pues como un proceso que está integrado dentro del juego del baloncesto en general, ¿vale? Pues gracias a esto los niños van a entender por qué hacen las cosas, ¿vale? El sentido de sus acciones y van a aprender entonces a resolver los problemas que vayan ocurriendo, ¿no? Entonces van a tener una comprensión más profunda del juego y es que eso siempre va a ser beneficioso para nosotros y para ellos, ¿vale? Para ellas, que lo entiendan, que entiendan lo que están haciendo, les va a servir, ¿vale? Entonces, bueno, también es muy importante que tengamos claro que los niños y las niñas están en un momento de cambio brutal de los 6 a los 12 y claro, eso les va a afectar a ellos por cómo aprenden y a nosotros a la hora de enseñarles, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, durante esta etapa se realizan cambios a nivel motriz, cognitivo y social, ¿vale? Vale, a nivel motriz, ¿qué cambios vemos aquí, ¿vale? Pues durante esta etapa los niños y las niñas, ¿vale? Empiezan a progresar a nivel de coordinación, a nivel de equilibrio y a nivel de orientación espacial, ¿vale? Pero es verdad que tenemos que entender que no todos y todas van a ir al mismo ritmo. Entonces, nos tenemos que adaptar al grupo. Como hemos dicho al principio, ¿vale? Yo igual tengo una niña que es capaz de entender súper rápido ciertos conceptos y luego su amiga es totalmente incapaz. Pues bueno, yo tengo que currar para que las dos consigan hacer lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues como ellos aún no tienen desarrollado todavía pues, la capacidad de reacción rápida, no tienen la coordinación específica del baloncesto adulto, la lateralidad, pues yo tengo que trabajar adaptando ejercicios para que ellos puedan desarrollar todo esto, ¿vale? Necesitamos trabajar la lateralidad, la agilidad y la velocidad del desplazamiento, ¿vale? Yo creo que estas tres cosas son fundamentales a la hora de defender y a la hora de, pues, de realizar el balance defensivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer todo esto? Pues utilizando situaciones de juego que estén adaptadas y metiéndoles muchos estímulos, ¿vale? Los niños y las niñas, pues al final necesitan actividad y necesitan que yo todo el rato les esté mandando información para ellos poder responder, ¿vale?
continuamos, ¿vale? A nivel cognitivo también ocurren un montón de cambios en las mentes de los niños y las niñas, ¿vale? Y esto nos puede parecer que es totalmente irrelevante, ¿no? Yo al final quiero que corran, quiero que jueguen, que metan la pelota por el aro, pero es todo lo contrario, ¿vale? Es muy importante, no tenemos que olvidarnos que aparte de niños es que son personas, entonces esta parte es fundamental a la hora de trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta etapa los niños y las niñas están desarrollando el pensamiento lógico y el abstracto, ¿vale? Entonces, todavía no tienen un cerebro igual de maduro que el nuestro, como es lógico. Entonces, yo tengo que tener en cuenta cómo les enseño las cosas, ¿vale? Y tengo que tener en cuenta también dónde les pongo el nivel que yo quiero que ellos lleguen, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo al final les tengo que poner siempre retos que ellos sean capaces de alcanzar, ¿vale? O sea, yo les tengo que proponer situaciones que ellos aún no sepan hacer, que no sepan resolver, pero que ellos puedan ser capaces de llegar a hacerlas, ¿vale? Porque si no nos estamos chocando contra una pared. Eh, Al final sabemos que la frustración va a aparecer siempre porque es imposible que no aparezca y es bueno y tengo que saber trabajar con ella, pero no tengo que frustrarles de gratis, ¿vale? Yo tengo que poder hacer lo que mi entrenadora o mi entrenador me están pidiendo, ¿sí? Eh, Creo que en general esto es muy importante en la vida, pero creo que en esta etapa es súper importante que tengamos esto claro, ¿vale? Entonces, a través de la metodología comprensiva que hemos comentado antes, pues vamos a utilizar situaciones tácticas que sean simples, ¿vale? Que sean en juegos reducidos, situaciones reducidas, ¿vale? Para que ellos poco a poco se enfrenten a problemas que sean reales y que puedan ayudarles a entender pues la lógica interna del juego, ¿vale? Al final, pues cuanto mayor sea esta comprensión de por qué yo entiendo lo que estoy haciendo, ¿vale? Mayor transferencia va a tener esto en el juego. Si yo entiendo que estoy haciendo esto por algo, cuando luego se presente el sábado el partido y me ocurra esto, yo voy a saber, vale, tengo que hacer esto porque es lo que me han enseñado y porque sé que tiene sentido, ¿vale? Y por último, también ocurren cambios en esta etapa a nivel social, ¿vale? Que esto también puede parecer irrelevante, pero es que no lo es. ¿Vale? Yo creo que es fundamental que nosotros y nosotras tengamos claro que, que al ser entrenadores de minibásquet no solo somos entrenadores, ¿vale? También somos formadores y formadoras y somos educadoras, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque los jugadores y las jugadoras muchas veces tienen sus primeras relaciones sociales fuera de la familia en el baloncesto, ¿vale? En el cole, pero también en el baloncesto. Entonces, esto no se nos puede olvidar y no se nos puede desvirtuar para qué vienen a jugar muchos de ellos y ellas, ¿vale? Además, yo creo que es una oportunidad súper chula de trabajar con grupos sociales, ¿vale? Que de ahí pues podemos sacar cosas súper guays, ¿vale? Y bueno, tenemos también que ser conscientes de que es que gracias al baloncesto, estos niños y estas niñas pues van a desarrollar ciertas habilidades que es que no solo nos van a servir en el baloncesto, sino en la vida en general, ¿vale? Pues habilidades como el respeto, la empatía, la responsabilidad individual, la compartida, ¿vale? Y la comunicación. Y siendo egoístas, es que esto nos sirve mucho para jugar a baloncesto. Y es que, siendo más concretos, pues nos sirve mucho a la hora del balance, ¿vale? Al final, un equipo que defiende unido, un equipo que se comunica en pista, va a ser mucho más efectivo que un equipo que no lo hace, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar esto? Pues nada, podemos crear actividades, ¿vale? Que promuevan el desarrollo de diferentes roles, ¿vale? Que nos ayuden a entender al resto, que entiendan por qué mi compañero ha hecho esto y por qué yo tengo que hacer lo otro, ¿vale? Y sobre todo eso, que fomente la cooperación y el esfuerzo individual y el grupal, que yo creo que son aspectos claves en la defensa, ¿no? Porque al final, es lo que os he dicho antes, yo en ataque me puedo equivocar, bueno, puedo perder un balón, al final al canasta solo tira un jugador o una jugadora, no tiramos todos a la vez, pero es que luego defendiendo sí que estamos defendiendo todos a la vez, ¿vale? Entonces, si uno falla en defensas, que estamos fallando todos y vamos a fallar como equipo, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es guay que nosotros lo entendamos y creo que es fundamental que ellos lo entiendan. Concepto del balance, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Bueno, yo creo que todos y todas sabéis lo que es el balance, ¿no? Pero vamos a darle una refrescada de mente. El balance defensivo, ¿vale? Es el conjunto coordinado de acciones que realiza un equipo inmediatamente después de perder la posesión del balón, ¿vale? Pues, ¿con qué objetivo? Pues con el de evitar que me metan canasta, obviamente, y darle ventaja al equipo rival, ¿vale? Sobre todo intentamos frenar los contraataques y las transiciones, ¿vale? Rápidas, porque eso es lo que más daño nos puede hacer, ¿no? Entonces, al final, el balance es todo lo que yo hago cuando yo dejo de atacar y me pongo a defender, ¿no? Las primeras acciones. Entonces, podemos decir que es la última acción ofensiva más la primera defensiva, ¿no? Que está totalmente relacionado. Entonces,
¿Por qué es importante el minibásquet? Pues bueno, yo creo que si todos y todas sois entrenadores de minibásquet o lo habéis sido, sois conscientes de cómo va el juego en minibásquet, ¿no? Que es completamente loco, que es caótico, que en 10 segundos tocamos el balón 5 personas diferentes y la saca un equipo, saca el otro, la perdemos. Entonces, como el juego es tan caótico, es necesario que los jugadores y las jugadoras aprendan a reaccionar a todos esos cambios, ¿no? A mí me va a dar igual que en 2 minutos cambiemos 20 veces de posesión si tú estás atento a ese cambio de posesión, ¿vale? Entonces necesitamos que ellos y que ellas reaccionen inmediatamente a todas las pérdidas y claro, al cambio de rol que significa esa pérdida, ¿no? Entonces, para eso pues vamos a necesitar que estén concentrados, que se adapten y que tengan una lectura táctica del juego, ¿vale? Que esto va a ser fundamental. Entendemos lectura táctica como los conceptos más básicos, ¿vale? Somos conscientes de que muchos niños y niñas, pues eso que se están iniciando al baloncesto, ¿no? Son sus primeros pasos, entonces pues tampoco podemos pedirles que hagan maravillas, ¿vale? Pasamos ahora al siguiente punto, que es el de los principios básicos, ¿vale? Eh, Yo creo bueno, que podéis estar más de acuerdo o menos con estos 8 principios que yo he elegido, ¿vale? Pero creo que son todas cosas que todos y todas trabajamos y que pensamos que son importantes, ¿no? Porque siempre las vamos a necesitar. Entonces, al final, como hemos dicho, todo lo que hagamos tiene que ser lógico para ellos. Entonces, estos principios básicos que trabajemos o los que vosotros y vosotras elijáis para trabajar con vuestro equipo, pues tienen que ser lógicos para los niños y las niñas, ¿vale? Tienen que entender, porque como os he dicho, pues vamos a trabajar desde una metodología comprensiva. Entonces, yo me tengo que centrar en qué hago, pero también en por qué lo hago y en cómo lo hago, ¿vale? Esto pues lo iremos entendiendo un poco cuando vayamos hablando, ¿vale? No sé si os suena chino, pero bueno. Em, bueno, el primer principio que yo pienso que es fundamental y que si no existe, pues nuestro balance seguramente tenga un agujero negro, ¿vale? Va a ser el de atacar el rebote ofensivo y el de presionar tras pérdida de balón, ¿vale? Que van completamente unidos. Al final, mi primer objetivo va a ser siempre el de atacar el rebote, porque es que si yo ataco el rebote y me lo llevo, es que se ha acabado el balance, ya está. Sigo atacando yo y así hasta el final, ¿vale? Entonces, yo primero ataco el rebote. Si consigo el rebote, fiesta, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo no consigo ese rebote y no montamos la fiesta, ¿no? Pues bueno, que tengo que presionar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es fundamental que ellos entiendan es que, vale, no he podido coger el rebote, voy a molestar al máximo al que lo haya cogido, ¿vale? Eh, Al final también yo creo que en mini esto es muy fácil porque es como que les da rabia, ¿no? Él me ha ganado, pues voy a ir a por él o a por ella, ¿vale? Entonces, el presionar ese primer rebote que me han cogido es lo que nos va a ayudar a frenar totalmente el contraataque y la salida rápida del equipo rival, ¿vale? Entonces, em, si yo no puedo coger el rebote, al menos puedo obstaculizar la salida rápida del equipo contrario, ¿vale? Entonces, con esto que estamos consiguiendo, pues gracias a esto fomentaremos totalmente la iniciativa ofensiva de los niños y las niñas, ¿vale? Que tengan esa iniciativa, ese chip de decir, joder, no he cogido el rebote, pues defiendo, ¿vale? Entonces, es verdad que esto yo creo que les ayuda un poco a esa transición, perdón, ataque-defensa, ¿vale? A que les salga más automática, que obviamente al principio nos va a costar y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, muy relacionado con este principio, tenemos el de la contención del atacante con balón, ¿vale? Lo que hemos dicho, yo lo que quiero es que, como no he podido conseguirlo, frenar totalmente este avance. Entonces, yo necesito que mi equipo sea capaz de organizarse para hacer, o sea, para estructurar nuestra defensa. Entonces, ¿qué pasa? Que en mini muchas veces nos pierde un poco la ansia de querer robar el balón, ¿no? A mi equipo le pasa, ¿no? De, jolín, tiene el balón en contrario, pues yo voy a intentar robárselo. Bueno, vamos a ver vamos a entender en qué situaciones yo quiero intentar robar ese balón y en qué situaciones yo quiero contenerte, ¿no? Contener como, entender cómo el frenar este avance, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces cometemos el error de, bueno, cometen el error de intentar ir a robar y entonces me van a rebasar, yo ya no voy a llegar, toda la historia que seguro que os suena familiar, ¿vale? Entonces, el poder frenar este balón y el que ayudarles a que ellos entiendan cuándo yo tengo que ir a robar y cuándo yo tengo que ir a contener, creo que es muy útil a la hora de defender, ¿vale? Y de iniciar este balance, ¿vale? El tercer principio es el de la protección inmediata del aro y de la zona, ¿vale? Yo creo que nuestros jugadores y jugadoras lo que tienen que aprender también es
que es súper importante proteger nuestro aro, ¿vale? Esto no significa que nos tengamos que ir corriendo atrás a proteger ese aro, pero em, sí que entiendan que la zona próxima al aro es una zona importante para mí, ¿vale? Entonces yo primero contengo el balón y a la vez protejo mi aro, ¿vale? Entonces yo creo que esto es muy guay porque nos va a ayudar con todo lo que hemos hablado antes, ¿vale? De la cooperación y la responsabilidad colectiva, ¿vale? Yo ya tengo el balón defendido, yo ya tengo el balón contenido, yo ahora me preocupo de mi zona, ¿no? De lo que yo quiero proteger, que es mi aro, que es lo que no quiero que lleguen ellos a alcanzar, ¿vale? Eh, Esto además nos hace relacionarnos con el siguiente principio, que es el cuarto, que es el de olvidar el marcaje individual, ¿vale? Muchas veces machacamos en mini el cada uno con el suyo, cada uno con su par, ¿a quién estás defendiendo? ¿Cuál es el tuyo? ¿No? Esto yo creo que son frases que un sábado por la mañana escuchamos todos 80 veces y es importante, pero a la vez tenemos que ayudarles a ser flexibles en esto, ¿vale? A la hora de hacer el balance, yo tengo que entender que yo no estoy defendiendo a mi jugador, a mi jugadora, yo estoy defendiendo al equipo entero, ¿vale? Y mi equipo entero como colectivo está defendiendo al otro equipo. Entonces, yo me olvido de si el mío o la mía se queda atándose el cordón, se queda que se ha tropezado, no. Yo lo que quiero es contener el balón y proteger el aro. Entonces, el ayudarles a ser flexibles con esto, ¿no? Y también yo creo que es importante que esto lo entendamos nosotras, el jolín, les estoy machacando mucho su par, pero tengo que ayudarles a que en esta transición, en este balance, ellos sean capaces de, hey, no es el mío, pero me da igual, yo freno al balón, o hey, no es el mío, pero se va directo al aro, yo tengo que llegar, ¿vale? Es verdad que esto nos va a ayudar a la hora de- de realizar ajustes, ¿vale? Que creo que es importante que los intentemos introducir poco a poco, ¿vale? El siguiente principio es el de gestionar las inferioridades numéricas, ¿vale? Nos va a pasar todo el rato que nos vamos a encontrar con situaciones de inferioridad numérica, ¿vale? Y más como hemos dicho en minibásquet, que el juego es loco, caótico, pues mil veces va a pasar que mi jugador o mi jugadora se quede en una esquina porque se ha caído. No tenga ese hábito de defensa y le cueste un minuto, un segundo más reaccionar y entonces no llegue tan pronto, ¿vale? Entonces el enseñarles cosas como las fintas defensivas, el cerrar ciertos espacios, ¿no? El de ocupar ciertas áreas del campo, pues yo creo que es súper útil y que les va a ayudar luego a resolver los problemas que aparezcan cuando estamos compitiendo, ¿vale? Entonces, yo creo que ellos tienen que entender que tengo que ganar tiempo para que lleguen el resto de mis compañeros y compañeras y podamos estar en igualdad. Y todo esto lo podemos trabajar, ¿vale? Que luego os pondremos tareas, pero creo que es importante que sí que trabajemos las situaciones de inferioridades numéricas y que ellos aprendan a gestionarlas, ¿vale? Que es que van a aparecer en muchas ocasiones, ¿vale? El siguiente principio es el de la comunicación, ¿vale? Que tiene que ser constante y que tiene que ser además una comunicación eficaz, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos clave dentro de, pues, de la metodología comprensiva, que ellos tengan la oportunidad y que nosotros les demos el espacio para hablar y que ellos lo interioricen, ¿no? Al final, que ellos sean capaces de avisar a sus compañeros o compañeras de situaciones concretas, nos va a venir muy bien. Y luego eh, que es que al final lo que hemos dicho antes, que es que un equipo que defiende juntos es un equipo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, yo siempre voy a querer que hablen. Y además es que es muy curioso porque justamente en minibásquet ¿no? Nos encontramos con niños y niñas que es que no se callan fuera de pista, ¿no? O que voy a empezar a explicar un ejercicio y tengo a tres hablando. Y dices, jolín, pues luego en la pista tenéis que hablar igual, ¿no? Y es verdad que muchas veces yo creo que les cuesta, sobre todo al inicio, el usar palabras pues, más técnicas, pero es que aquí podemos jugar con muchas cosas, ¿no? El usar palabras que igual solo sean para nuestro equipo, que a ellos les hagan gracia, pues podéis inventaros la técnica que os dé la gana, pero es importante que empiecen a hablar desde el principio, ¿vale? Que es verdad que luego llegas a senior y obviamente todo el mundo es capaz de decir, último, ayuda, pero cuando estamos trabajando con minibásquet, esto también es importante, ¿vale? El siguiente principio es el de la anticipación y la lectura del juego, ¿vale? Los jugadores y las jugadoras tienen que iniciarse en el anticiparse a lo que está pasando, ¿vale? Al final, cuando yo hago unas cosas, perdón, muchas veces, yo luego cuando la vuelvo a hacer soy capaz de leer lo que está pasando. Entonces, si yo entreno situaciones de juego que luego se van a dar el sábado por la mañana en el partido o cuando juguéis, luego cuando lleguen, yo voy a saber hacerlas mucho más bien, voy a saber resolverlas mucho más bien, ¿vale? El problema no va a ser nuevo para mí. Entonces, yo creo que todo esto lo podemos fomentar a través de, pues, de juegos condicionados, de tareas condicionadas, ¿vale? Y que les va a ayudar pues, a fomentar esa inteligencia táctica que al final queremos que todos los jugadores y las jugadoras tengan, ¿vale?
yo lo que hemos dicho, cuantas más veces haga una cosa, pues más escenarios yo les pueda presentar, mejor, porque luego ellos y ellas van a saber reaccionar mucho mejor a esto, ¿vale? Y por último, la ubicación visual, tener claro dónde están el balón y los rivales. Yo creo que esto es difícil de conseguir, pero se puede trabajar, ¿vale? Yo lo he puesto porque creo que podemos llegar a eso, ¿vale? Es verdad que pues igual con un Benja de primero me olvido de este principio completamente y me centro solo en tres cosas básicas, ¿vale? Pero una Levin de segundo o incluso una Levin de primero, podéis intentar meter estas cosas, ¿vale? Em, yo creo que ellos siempre tienen que tener claro la referencia del balón, ¿vale? Porque es que esto les va a ayudar luego a ajustar, ¿vale? A realizar ajustes defensivos, a tomar mejores decisiones defensivas, ¿vale? Entonces, el trabajar con ejercicios que sean específicos de esto, que ellos sean capaces de entender que yo tengo que estar siempre viendo al balón, viendo a mi defensor, viendo dónde están mis compañeros y mis compañeras, ¿vale? Esto va a ser fundamental a la hora de defender en general y en concreto del balance, ¿vale? Que, como hemos dicho, es un momento loco dentro de lo loco que es el minibásquet. Y si yo soy capaz de leer dónde está el balón y dónde están mis compañeros y mis compañeras, pues va a ser mucho mejor. Yo creo que, como hemos comentado, es importante, y me repito más que el ajo, pero no pasa nada, que trabajemos desde una metodología comprensiva y que ellos entiendan por qué hacen las cosas, ¿vale? Entonces, Em, para eso es importante que ellos tengan en cuenta ciertas, o sea, que nosotros tengamos en cuenta ciertas cosas y que trabajemos pues a partir de juegos reducidos, ¿vale? Como hemos comentado, con superioridades y con inferioridades numéricas que les van a ayudar a ellos en la toma de decisiones, ¿vale? A ser autónomos en esta toma de decisiones y a trasladar el día de la competición, el momento de competir, todo lo que yo he trabajado durante el entreno, ¿vale? Luego también podemos utilizar juegos modificados, ¿vale? Donde ellos tengan que reaccionar ante pérdidas, ante cambios de posesión. Como hemos dicho antes, en el minibásquet, en un cuarto entero pasan 800.000 cosas, pero es que en un minuto de juego mi equipo puede perder el balón, ¿no? 5 veces y el equipo contrario otras 5, ¿vale? Entonces, eh, hay pérdidas muy rápidas y hay cambios de posesión muy rápidos, ¿vale? No es como un juego igual un cadete, un junior, que pues llegamos más en estático, no solemos perder el balón por hacer pasos dobles de más, pero es que en minibásquet esto es súper común, o sea, y además es que esto ocurre casi a cualquier nivel de minibásquet, ¿no? Ya os digo, desde la liga más baja hasta la más alta o cualquier cosa, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que es que va a haber mucho cambio de posesión y muchas pérdidas, entonces nosotros esto lo tenemos que entrenar. Yo no puedo esperar que luego el fin de semana lleguen mis jugadores y mis jugadoras y sean capaces de, pues eso, de cambiar el chip súper rápido si yo entrenando no les provoco situaciones en las que esto pase, ¿vale? Y eso, y al final, pues el último punto, el de crear situaciones problema, ¿vale? Entendiendo problema, pues como algo que ellos tengan que resolver, ¿vale? Donde fomentemos la cooperación defensiva y la comunicación, ¿vale? Eh, Importante las últimas palabras de bajo presión temporal, ¿vale? Porque es verdad que entrenando suelen estar más relajados que el partido, pero es que luego llega el partido y tenemos que tener en cuenta que es que son minis, entonces me voy a poner nervioso, me voy a poner nerviosa. Va a estar mi madre, mi padre mirando, mi abuelo, mi abuela, mi prima. eh, los niños y las niñas, es eso, son niños y niñas. Entonces, yo tengo que trabajar con esa presión para que luego a la hora de competir, a la hora de enfrentarme yo al examen, yo sea capaz de plasmar todo lo que he aprendido. Os voy a enseñar algunos vídeos, ¿vale? Con algunos ejemplos de tareas que nos pueden servir para trabajar el balance, ¿vale? Entonces, como veréis, todos los ejercicios que planteo son bastante sencillos, ¿vale? Seguro que muchos los habéis utilizado 1000 veces y si no todos, pues algunos seguro que habéis usado, ¿vale? Entonces, eh, no vengo aquí yo a descubrir el oro, pero bueno, creo que sí que es verdad que muchas veces usamos tareas pues em, de manera sistemática o sin pensar muy bien por qué hago esto. Y es verdad que igual si alguien nos dice, oye, es que con esto también estás trabajando esto, pues oye, nos puede despertar una idea y yo contentísima. Y bueno, al final yo lo que trato de hacer siempre y la manera en la que a mí me gusta trabajar es pues desde tareas que es verdad que tienen que requerir cierta concentración, ¿vale? Y cierta toma de decisiones, pero tienen que ser sencillas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo lo que no puedo pedirles a los niños es que mientras estemos entrenando me hagan divisiones, raíces cuadradas y volteretas, ¿vale? Yo al final no puedo pasarme 15 minutos explicando una tarea y 5 minutos haciéndola. Al contrario, ¿vale? Yo no puedo perder tiempo, entendedme, yo puedo perder tiempo y puedo corregir y eso es súper útil.
pero yo no puedo estar media hora explicando una tarea y 5 minutos haciéndola, ¿no? Y no sé vosotros y vosotras en vuestros clubs, pero yo al final no tengo tampoco tantísimo tiempo para entrenar como me gustaría, como para poder pararme y meterles cosas muy complejas, ¿vale? Entonces yo con los minis es verdad que me gusta cosas sencillas, no significa esto que no quiera que piensen, pero situaciones sencillas y que al final eso que tengamos en cuenta que trabajamos con niños y con niñas, ¿vale? También deciros que, como veréis, casi todas las tareas parten desde el uno contra uno hasta máximo el 4 contra 4 y raro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a mí en mini me gusta trabajar, pues eso, con grupos reducidos, situaciones reducidas, porque al final creo que es que se están aprendiendo a ubicar en el campo. Muchos de ellos y ellas, pues eso es el primer contacto que tienen con el deporte, entonces es más fácil que entiendan las cosas si trabajamos en situaciones reducidas y con grupos reducidos, que si nos plantamos a jugar un 5x5. De 5x5 pues es que ya habrá tiempo de jugarlo y se van a cansar y luego de hecho llega el fin de y lo juegan. Entonces, yo creo que buscamos que todos y todas tengan protagonismo, que esto igual es más diferente a etapas superiores de baloncesto, pero en mini es importante que todos y que todas tengan protagonismo. Entonces, esto es mucho más fácil de conseguir con grupos reducidos, ¿vale? Y ya lo último que os digo, y ya empezamos, os juro. Vais a ver que vamos a poner diferentes tareas, ¿vale? Que están enfocadas pues, a diferentes momentos del balance y a diferentes cosas que yo creo que son importantes trabajarlas, ¿vale? Entonces, tengo que tener en cuenta que al final, cuando el equipo contrario me recupera a mí el balón, lo que van a hacer es buscar rápido meter canasta. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Pues que a veces se encuentren sin oposición, a veces que tengan ventajas por superioridades numéricas. Eh, Incluso que se realicen desajustes defensivos, que es verdad que en minibásquet depende del contexto, pero no solemos trabajar con posiciones muy marcadas, aunque se me quede un grande con un pequeño, pero sí que son cosas que pasan, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto tenemos que trabajarlo, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera, ¿vale? Que es un ejercicio súper simple, ¿vale? Que está enfocada al cambio de chip que buscamos entre el ataque y la defensa, ¿vale? Que yo creo que es el primer paso que tenemos que trabajar para defender en general y sobre todo para el balance. Entonces, el que yo me quede perdiendo el balón y no me quede quejándome, lamentándome o que me quede mirando a mi primo que está en la grada es súper importante, ¿vale? Entonces, en esta tarea muy simple, dos equipos, ¿vale? Y jugamos en uno contra uno, ¿no? Yo tengo balón, tengo que proteger mi balón y mientras tengo que robarle el balón al contrario, que es una situación que se nos da en el juego real, ¿no? Que yo estoy protegiendo mi balón y también se da la situación de que yo quiera robar el balón, ¿no? Entonces, a nuestra señal del entrenador o la entrenadora, el color que digamos de jugadores ataca y el otro tiene que plantar balón, ¿vale? Y pasar a defender, ¿vale? Entonces, es verdad que aquí vemos pues que niños reaccionan más rápido, que niñas reaccionan, que niños o que niñas reaccionan más lento, ¿vale? Entonces, es importante eso, que ellos en su cabeza, en cuanto escuchen el color contrario, digan, vale, es que yo ahora tengo que defender, ¿vale? ¿Vale? Y también, bueno, veis que esta hay diferencia, ¿no? Entre algunos que sí que cambian rápido de chip y otros y otras que les cuesta un poco más, ¿vale? Em, Eso nos sirve sobre todo pues, para trabajar el cambio de chip y la velocidad de reacción, ¿vale? Que es fundamental, ¿vale? El siguiente ejercicio, la siguiente tarea, ¿vale? Que os propongo es una tarea que habéis hecho seguro, ¿vale? Que es muy simple porque dividimos a nuestros jugadores y jugadoras en dos equipos y los intercalamos, ¿no? Entonces estoy palmeando balón, me voy el último de la fila, etcétera, ¿vale? Y a la señal también de la entrenadora, pues el equipo que tenga balón en ese momento ataca. Y es verdad que intentamos simular una situación un poco de caos, ¿no? Que es lo que sabemos que ocurre. Y es verdad que no es una tarea que simule muy bien una situación real de juego, porque yo en un partido no estoy en fila con el otro detrás palmeando el balón, pero es verdad que nos ayuda mucho a trabajar una situación específica que muchas veces es necesaria, ¿vale? Que es ese primer rebote que yo no cojo, ¿qué hago? ¿No? Lo que hemos hablado antes de, vale, yo no he podido coger el rebote, lo coge el otro equipo, yo tengo que contener, ¿vale? Entonces, vais a ver como muchas veces pues esta velocidad de reacción y este presionar al primer balón no ocurre, ¿no? De hecho, mira este primer ejemplo, nadie presiona al jugador con balón y pues, llega completamente solo al campo ofensivo, ¿vale? Y es incluso capaz de tirar la canasta, una nota, una lástima, pero es totalmente capaz de llegar. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de contener ese rebote que no hemos cogido, ¿vale?
bueno, al final yo creo que en esta tarea pues eso, buscamos trabajar pues, la velocidad de reacción y eso sobre todo la primera parte del balance, ¿vale? Cuando hemos atacado el rebote pero no hemos conseguido cogerlo y tenemos que presionar el balón pues, para frenar este avance, ¿vale? Vale, la siguiente tarea es pues una especie de evolución de la anterior, ¿no? Cuando pues yo quiero trabajar mediante este caos, yo quiero provocar este caos que es tan típico y que ellos y ellas aprendan a convivir con ese caos y que aprendan a reaccionar rápido, pero lo quiero hacer de una manera pues más aplicada al juego, ¿no? Lo que hemos contado antes, que al final, pues si es significativo para ellos y para ellas, mejor. Entonces, nada, esta tarea también es bastante simple, ¿vale? Trabajamos mediante pases, debemos pasar siempre el balón a un jugador o una jugadora del equipo contrario para que siempre haya un balón en cada equipo, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con un balón del 5 que como sabéis es el reglamentario de esta categoría, y luego con un balón de un tamaño superior o de un tamaño inferior, ¿vale? Entonces, a nuestra señal, el equipo que tenga el balón reglamentario, el balón del 5, ¿vale? Tiene que ir a atacar, al contrario, y el otro equipo pues tiene que ir a defender. Pero el jugador que tiene balón tiene antes que realizar una entrada, ¿vale? Entonces, aquí que estamos trabajando, bueno, muchas cosas, pero sobre todo trabajamos ese cambio de chip, ataque-defensa, porque yo tengo que darme cuenta de qué balón tiene mi equipo o no. Em, y también trabajamos una situación de inferioridad numérica, ¿vale? Porque siempre va a haber uno de mis compañeros que va a tener que finalizar y por tanto, pues vamos a ser uno menos siempre, ¿vale? Vale, veis, aquí, veis, se ha provocado una situación de inferioridad numérica, entonces tengo que ser capaz de frenar este balón hasta que lleguen el resto de mis compañeros, ¿vale? O de compañeras. ¿Veis? En este caso, pues el balance completamente nulo, ¿vale? Em, ¿Veis? Aquí sí que contenemos mejor el balón, también es que el jugador atacante no, no acelera en exceso, pero son capaces, ¿vale? Y bueno, es verdad que esto se puede hacer con marcándole las situaciones en las que yo quiero que se pase el balón o no, si queremos dar un paso más, ¿no? De pues, situaciones, posiciones reales para mí de mi juego, para que tenga más sentido, ¿no? Para que sea más significativo los espacios en los que yo quiero trabajar y que ellos estén concentrados en, vale, yo paso, me muevo y me muevo a un espacio en el que yo trabajo y luego, pum, tengo que cambiar rápido de chip, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Muy similar al ejercicio anterior, ¿vale? Seguro que esta tarea la habéis hecho mil veces, ¿vale? Que es el juego de los 10 pases, ¿vale? 10 pases, 7 6 8 el número que más os guste, ¿vale? A gusto del consumidor. Entonces, yo en este ejercicio, muy simple, tengo que conseguir llegar a los 10 pases para poder atacar, ¿vale? Yo creo que en general casi todos y todas lo hacemos, ¿no? De que yo 10 pases ya, pues ataco, ¿no? Pero si le metemos la variante de, en vez de atacar en el aro en el que estamos trabajando, me voy a atacar al lado contrario, tengo que obligar a la defensa a estar atento a muchas cosas, ¿no? Ellos van a intentar evitar que se den esos 10 pases, esos 7 pases, los que queramos, pero luego tienen que también ser conscientes de que es que están defendiendo su aro. Entonces, tengo que estar atento y atenta a por cuántos pases van y voy a frenar este avance, ¿vale? Yo creo que nos puede parecer a nosotros y a nosotras súper lógico, ¿no? Súper simple el decir, vale, pues cuando lleguen al pase 9 es que van a irse a atacar, pero es que a ellos y a ellas les cuesta mucho, ¿vale? Es claro ejemplo de que no están tan atentos eh, a, a por qué pase van, no al contrario. Es de hecho, en este caso, no sabían ni por qué pase iban, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que es un ejercicio súper simple y súper que lo gastamos mucho y que le podemos dar esta vuelta para decir, oye,
es verdad que gracias a esto puedo ayudarles a, pues eso, a estar concentrados y al em, intentar frenar rápido ese avance, porque además es que ya están en medio campo, no va a ser rápido llegar al contraataque, ¿vale? Em, la siguiente tarea también es una tarea que, vamos, que habréis hecho mil millones de veces y que la habréis visto mucho, que es verdad que como la que hemos comentado al inicio de palmear el balón, no es una situación muy real de nuestro juego, porque es verdad que yo nunca le voy a pasar el balón al contrario, pero es que tenemos que ubicarnos porque estamos trabajando en minibásquet. Entonces, sí que es verdad que yo, no es lo normal que yo le pase el balón al contrario, pero es que sí que puede pasar. Y ya no eso, sino que muchas veces se me escapa el balón, muchas veces pues eso, hay un saque rápido de fondo o de banda y es que nosotros ni nos hemos enterado de que saca el equipo contrario, ¿no? Entonces, bueno, esta tarea la podemos hacer en 4x4 en 3x3 lo que queráis. Es muy simple, los defensores se ponen enfrente de los atacantes, damos balón a uno de los jugadores atacantes y el jugador que está enfrente, antes de poder ir a defender, pues tiene que tocar línea de fondo, ¿no? Em, eso, yo creo que entran un montón de posibilidades aquí que tenemos que tener en cuenta y bueno, que eso es lo que hemos dicho muchas veces, pues se la botan en el pie, se les escapa el balón, se la pasamos al contrario. Entonces, es verdad que en esta situación, pues trabajamos el frenar este avance de balón, ¿vale? Y bueno, también trabajamos el proteger el aro y el comunicarlos, ¿vale? Yo algo que les meto cuando hago este ejercicio siempre es que le doy un bonus al equipo que mejor se comunica, ¿no? Porque yo siempre les pido eso, que hablen quién para balón y que hablen quién está protegiendo el aro. Entonces, si hay un equipo de los dos que habla, ¿no? Que dice balón, aro, la palabra que queráis meter, pues les damos un punto más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto, pues queremos trasladarlo a una situación más real de nuestro juego, ¿no? Para que, como hemos dicho, para que sea más significativo. Entonces, no es una variante en sí de la tarea, pero sí que es algo que trabaja una situación similar, ¿vale? Y que es verdad que es más realista y que una vez han entendido lo anterior, pues podemos meter, ¿no? En esta vamos a simular que hay un saque de fondo, ¿vale? Y que alguno de nuestros jugadores o jugadoras, pues por lo que sea, no llega a defender desde el inicio, ¿vale? Entonces, nada, muy simple. Los dos defensores exteriores los numeramos uno, 2 y el entrenador, la entrenadora, pues dice uno o dos, ¿no? Entonces, el número que han dicho tiene que tocar el fondo antes de poder ir a defender, ¿vale? Entonces, em, el resto de compañeros tienen que leer qué es lo que está pasando, ¿vale? Buscamos el frenar, pues lo mismo, el avance de balón y el poder gestionar esa inferioridad numérica, ¿vale? Entonces, además, este ejercicio creo que es bastante útil porque nos da pie a meter el trabajo de fintas para conseguir frenar al atacante hasta que llegue mi compañero, ¿vale? ¿Veis? Aquí este jugador lo hace muy bien porque llega a frenar balón, pero también llega a su defensor inicial, ¿vale? Em, vale, vale. La siguiente tarea es una tarea de superioridades, ¿vale? Que la podéis hacer en el formato que queráis, en 2 contra 1, en 3 contra 2, en 4 contra 2, ¿vale? Es verdad que depende de la cantidad de jugadores y jugadores que tengáis, hay que ser realistas y también pues, de lo complejo que queréis meter la rotación, ¿vale? Entonces, muy simple, atacamos dos, defiende una persona, ¿vale? Entonces, el atacante que es el último en tocar el balón, ¿no? Pues se vuelve a la fila y el otro es el que se encarga de defender, o al contrario, ¿bien? El jugador que pierde balón es el que defiende y el otro o la otra, pues vuelve a la fila. Muy simple, ¿vale? Pues eso, jugamos oleadas de superioridades y pues tras canasta o pérdida, pues tenemos que ir rápido a defender, ¿vale? Entonces, es verdad que el ataque además parte de una situación de ventaja porque sale desde el tiro libre, entonces siempre va a haber una descompensación porque aparte de estar en superioridad numérica, es que están en una situación de ventaja, ¿vale? Entonces, en el ejemplo del 2 contra 1 vamos a buscar que el defensor o la defensora sea capaz de proteger el aro, ¿vale? Mientras frena el avance del balón y utiliza las cintas defensivas que hemos comentado que eran tan importantes. Y luego en el 3 contra 2 aparte de esto, le vamos a sumar pues la necesidad de comunicarse con los compañeros y las compañeras, ¿vale? Que como hemos dicho es un pilar fundamental del balance, ¿vale?
pues muchas veces se centran sobre todo en el jugador con balón, la jugadora con balón, y no hacen ese trabajo de fintas que decimos que es tan importante. Pero al final, si yo me centro solo en el jugador con balón, es muy fácil que me metan canasta rápida, ¿vale? Pero es algo que es verdad que en mini hay que trabajar, porque yo creo que en sus cabezas ellos y ellas piensan, balón, tengo que ir a por él, ¿vale? Y claro, nosotros tenemos que enseñarles un poco así, hay que ir a por el balón, pero ojo, que si son más, no puedes ir solo a por el balón, ¿vale? Bueno, eso, como os he dicho, pues podéis meterle la superioridad que queráis, desde, ya os digo, desde el 2 contra uno, el 3 contra 2. Es verdad que yo siempre la inicio en 2 contra uno, pero porque les cuesta un poco entender la rotación, y porque creo que es más fácil para ellos, como hemos dicho, empezar desde reducido y ir aumentando, ¿no? Pero ya os digo, se puede meter en 3 contra 2, 4 contra 2. Y es verdad que a esta tarea, pues lo que buscamos en ella es que, pues eso, que haya lectura defensiva, que usen las fintas, ¿no? Que controlen los espacios y nada, pues promover sobre todo también la velocidad de reacción y el compromiso tanto individual como colectivo en la defensa, ¿no? Y es verdad que a esta tarea pues también le podemos añadir una variante, ¿vale? Que el jugador que se tiene que salir, en vez de salirse a la fila, simplemente, pues antes de salirse debe tocar la línea de fondo, debe tocar el tiro libre. Y si no lo hace antes de que nos metan canasta, pues la canasta del equipo contrario va a valer doble, ¿vale? Así involucramos a los dos jugadores o jugadoras que están defendiendo y les hacemos ser conscientes del valor que tiene ese esfuerzo defensivo, ¿vale? Que si yo no lo hago es que su canasta vale doble y yo no quiero que encima que me meten canasta que valga doble, ¿vale? Continuamos con la siguiente, ¿vale? Que es también muy similar, ¿vale? Un 2 contra 2 simple, por fondos, por oleadas, como le queráis llamar en vuestra tierra, ¿vale? En el que los jugadores atacantes van a salir también desde el tiro libre. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a provocar situaciones de superioridad numérica porque no vamos a llegar a defender eso porque igual yo estoy acabando, en el momento que me juegan el rebote ya están pasando el balón, ¿vale? Que estoy segura que este ejercicio lo habéis hecho todos y todas muchas veces, pero que es que en defensa pues nos va a servir mucho, ¿vale? Al buscar eso, que sean capaces de reaccionar cuando pierdo balón, cuando hay un tiro, pues yo creo que nos ayuda mucho a generar ese hábito de, pues después de atacar, yo tengo que defender, ¿vale? Y tengo que ver a qué le doy prioridad, ¿vale? Si tengo que darle prioridad a frenar el balón, a proteger el aro, a eso, al uso de fintas que hemos comentado antes. Es en este caso, presiono balón, pero es que luego entonces mi compañero tiene que encargarse de hacer esas fintas hasta que yo recupere, ¿vale? Que los blancos en este caso, pues sí que lo han hecho medio bien. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, ¿vale? Eh, Esta es una tarea que a mí me gusta mucho, ¿vale? Que le llamamos, mi equipo le llamamos doble defensa. eh, y es porque vamos a jugar en un 3x3, ¿vale? En formato ataco-defiendo, pero los primeros atacantes, ¿vale? Se van a convertir en defensores al finalizar la primera acción, ¿vale? Entonces, sus defensores se van a convertir entonces en atacantes, pero solo hasta medio campo, ¿vale? Entonces, al final, yo ataco y luego tengo que defender y los defensores defienden y luego tienen que transportar el balón al siguiente trío, ¿vale? Entonces, así obligamos a los defensores a defender esta salida de balón, ¿vale? Entonces tienen que frenar el avance, pero es que a la vez tengo que llegar a defender y a proteger mi aro, ¿vale? Porque si no, ya sabéis, un pase rápido y largo y les va a llegar. Entonces, ¿qué objetivo buscamos con esto? Pues que haya una reacción inmediata, ¿vale? Y que exista la comunicación y la protección del aro en contraataque, ¿no? Que no me centre solo en esta primera parte que es fundamental, pero que yo también tenga en cuenta que es que tengo a tres detrás que ya han corrido y que si no me van a tener, me van a meter canasta fácil, ¿vale? No sé si me he explicado bien, pero os meto el vídeo así se entiende mejor seguro.
¿vale? Y bueno, en esta tarea además les podemos meter la variante de tener que obligar al segundo trío de atacantes a recibir en el primer mediocampo, ¿vale? En vez de que pueda existir solo ese pase largo, ¿vale? Pues para reducir la ventaja al ataque y obligar a la defensa a presionar ese primer pase, como habéis, no sé si os ha dado tiempo a leerlo, ¿vale? Pues metemos la norma de que tengamos que dar ese primer pase en el primer mediocampo, ¿vale? Vale, la siguiente es una tarea similar a la anterior, ¿vale? Pero buscamos trabajar sobre todo la primera parte del balance, ¿vale? Que es esa presión al balón, ¿vale? Entonces el formato es en 2 contra 2 contra 2, ¿vale? Entonces tenemos dos equipos que se dividen en dos parejas. Una pareja va a encargarse del ataque, de atacar durante todo el rato y la otra de defender, ¿vale? Entonces la dinámica es que yo ataco y defiendo, pero solo hasta medio campo, ¿vale? Entonces... eh, los defensores defienden, pero es que luego son los encargados, igual que antes, de transportar el balón a sus compañeros al otro medio campo, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver el ejemplo, pero vamos, las parejas que defienden tienen que ser capaces, ¿vale? De frenar al máximo esa subida de balón y de presionar este inicio del ataque, ¿vale? Es verdad que esta tarea no trabajas el balance en sí, ¿no? El correr, el frenar el avance, pero es verdad que nos ayuda a trabajar una primera parte que yo creo que es fundamental y que si tenemos esto controlado, pues muchas veces en mini es que vamos a ganar ventaja. O sea, si presionamos al balón, nada más el otro equipo a recuperar el balón, yo presiono, es que muchas veces voy a conseguir robar, ¿no? Y ya no va a haber balance, como hemos dicho antes. ¿Vale? El siguiente ya es un ejercicio como más concreto, ¿vale? De balance, no como el anterior. Es muy simple, ¿vale? El jugador con balón realiza una entrada y a partir de ahí activa a su compañero para que pueda defender al compañero que está en la banda, ¿vale? Y el tercer defensor sí que puede empezar a defender cuando el equipo atacante tiene el balón, ¿vale? Entonces, la función de este jugador tiene que ser la de frenar este primer avance de contraataque, ¿vale? Los otros dos defensores pues, deben comunicarse y acoplar la defensa para evitar la canasta, ¿vale? Os lo pongo. ¿Vale? Y es verdad que con esta tarea, pues, ¿qué buscamos? Pues sobre todo el mejorar un poco la organización del balance, ¿vale? Después de que haya canasta. Y pues eso, también fomentar sobre todo la comunicación, la coordinación en el equipo y la toma de decisiones, ¿no? Para frenar el contraataque y evitar una canasta rápida, que muchas veces pues, es complicado para ellos y para ellas, ¿vale? El entender que yo, hay un momento en el que me veo que soy el único jugador de mi equipo que está defendiendo, ¿vale? ¿Qué hago, no? Si tengo a dos enfrente o tengo a tres, ¿qué herramientas puedo usar para ayudar a mi equipo a organizarse hasta, ¿no? Hasta que puedan llegar y organizarse, ¿yo qué puedo hacer, ¿no? ¿Vale? Y bueno, luego para terminar, ya es la última, lo prometo. Pues nada, son dos tareas súper sencillas, ¿vale? Que yo uso para trabajar con ellos y con ellas las cintas defensivas, ¿vale? Que soy un poco pesada, pero es que yo creo que es que esto a los minis no les sale de manera natural, o no a todos o a todas, obviamente a algunos sí, pero a ellos es que, por lo menos la realidad que yo tengo es que les va a salir me voy a por el balón, ¿no? Entonces, muchas veces esto es muy útil, pero es que otras veces no me sirve solo el voy a por el balón, ¿no? Yo tengo que ser capaz ya de leer qué es lo que está pasando. Si yo voy a por el balón solo, ¿qué es lo que pasa atrás, ¿no? Entonces, ellos tienden a irse a por la persona con balón, entonces es lo que les nace y quieren recuperar el balón. Entonces, yo creo que hay que ayudarles eso a leer lo que está pasando en el juego. Si soy si estoy en inferioridad, ¿qué puedo hacer, ¿no? Entonces, nada, pues la primera tarea es súper sencilla. Atacante pasa por un lado de la puerta y defensor tiene que perseguirle. Y el otro defensor es el que tiene que leer qué hace, ¿no?
bueno, es verdad que en esta tarea también podemos premiar mucho la comunicación, ¿no? El llego, voy, ayuda, ¿no? Que creo, o las palabras, como hemos dicho, que os inventéis, que creo que es bastante útil porque además es que estamos simulando eso, la llegada en contraataque. ¿Vale? Este es el ejemplo de la siguiente, que se ha colado, problemas del directo. Pero nada, el siguiente ejercicio, como vais a ver, es súper similar, ¿vale? Pero el atacante en vez de salir desde arriba, pues nada, sale desde fondo y tiene que pasar por dentro de la puerta, el defensor le persigue y el otro atacante, estamos simulando eso, la llegada en contraataque, ¿vale? Entonces llega corriendo y entonces el defensor también llega corriendo. Yo ya no estoy en la posición inicial, entonces yo también tengo que leer qué hago. Voy a por el balón, llego, ¿vale? Y en este sí que es fundamental que se comuniquen. Nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de leer qué es lo que tenemos delante, ¿no? Y dependiendo de lo que el grupo me pida o de dónde esté la carencia de mi equipo, trabajar, ¿no? Igual mi equipo sí que le sale automático hay un rebote y lo ataco, presiono y me tengo que preocupar más de la parte del final o a mi equipo eso no lo hacen nunca, nunca atacan el rebote y yo me tengo que centrar en machacar esto, ¿no? Entonces, espero que estos ejemplos pues os hayan servido, si no todos, pues alguno, para coger alguna idea, ¿vale? Y bueno, la última cuestión que os quería comentar antes de hacer el resumen de todo lo que hemos visto es que al final, eso, no se nos tiene que olvidar que estamos currando con niños y niñas. Entonces, tenemos que meterles alguna cosa para que esto sea pues, más divertido, más interesante. Y a mí lo que me funciona muy bien es jugar con el reglamento, ¿vale? Entendiendo el jugar con el reglamento como el modificar alguna regla para mi beneficio, ¿vale? Entonces, es algo que obviamente se puede hacer también en el básquet, pero que yo creo que en el mini básquet pues funciona súper bien, ¿vale? Entonces, pues así súper rápido, yo para trabajar el balance, ¿cuáles son las normas que cambio, no? Pues el dar puntos por acciones defensivas en vez de por anotar, ¿vale? Pues puedo dar puntos por robos, por rebotes defensivos, por forzar pérdidas, por tener tres acciones defensivas buenas consecutivas, ¿no? Y así pues eso estamos premiando el esfuerzo defensivo y no solo la anotación, ¿vale? Que es que además es que ya os he dicho en el ejercicio este que os he mostrado de 2 contra 2 contra 2 contra 2 si yo en este ejercicio les meto bueno chicos, las canastas no cuentan, lo que va a contar es el primer equipo que llegue a 5 robos. Es que cómo les cambia el chip a ellos solo con eso es brutal, ¿no? Pasan a defender el doble, pasan a presionar el doble y es algo con lo que entrenando podemos jugar. Luego el sábado del partido pues no vamos a poder exigir eso, ¿no? Pero en nuestro entrenamiento sí que podemos hacerlo. Y es verdad que, como hemos dicho antes, esto luego ellos lo van a llevar a la competición, ¿no? Algo que también hago es el castigar, entender el castigar, ¿no? A la no defensa, ¿no? ¿Cómo hago esto? Pues, por ejemplo, si perdemos balón y nadie baja a defender, ¿no? Si no hacemos el balance, esa canasta va a valer doble, ¿no? Pues si, exacto, si me meten canasta y no llega nadie o solo llega un jugador de cuatro a defender, pues esa canasta vale doble. Entonces eso al final es verdad que es que les va a picar. Van a decir, ostras, es que encima que me meten, pues yo no quiero que valga doble, pues vamos a bajar, ¿no? Entonces yo creo que esto les ayuda a crear esa conciencia colectiva, ¿no? De que tengo que defender, ¿vale? Y la última es la de la obligación a defensa, ¿vale? A llegar, pues, ¿qué hago? Pues tengo que obligar a un jugador defensor a tocar el tiro libre, a tocar un cono, a cambiar el cono de sitio, lo que sea, tras lanzar, ¿vale? Esto es verdad que les ayuda mucho a iniciar el balance, ¿no? Y a tener los roles súper asignados, ¿vale? Y bueno, cualquier norma de esta que se os ocurra, yo creo que, pues eso, que la podemos usar y que al final a cada grupo le sirven unas cosas, ¿no? Pero que hay algo común en el minibásquet y es que todo lo que sea nuevo y diferente les va a gustar, ¿vale? Y bueno, ya para acabar y me callo, vamos a ver las ideas principales que hemos comentado, ¿vale? El balance defensivo en minibásquet, ¿qué es, no? Pues son todas las acciones que realizamos para evitar que nos metan canasta y sobre todo que nos metan canasta con acciones rápidas, ¿vale? Yo creo que esto es fundamental, que ellos entiendan que si corren tenemos un problema, ¿vale? ¿Y por qué es importante en el minibásquet? Pues como hemos dicho, pues sobre todo porque nos va a ayudar a crear esa conciencia defensiva y a generar esos hábitos de cooperación, de esfuerzo colectivo, de comunicación, ¿vale? Que son fundamentales. Y por último, ¿cómo lo trabajamos? Pues sobre todo con superioridades, con inferioridades y eso mediante el fomentar que haya esas reacciones rápidas, esa velocidad de reacción, ¿vale? Y también creando situaciones problema, ¿no? Situaciones que ellos y que ellas tengan que resolver, que les supongan un pequeño reto, que sea un reto que puedan alcanzar, pero que les suponga un reto para que luego el día de la competición, cuando se dé esa situación en una competición real,
ellos y ellas sean capaces de enfrentarse y de poder solucionarla. Vale, yo te quería hacer una pregunta, Bego. Has hablado de metodología comprensiva y tal. Bien, tú la metodología comprensiva, ¿tú haces uso del descubrimiento guiado, la resolución de problemas o de la toma de decisiones para llegar a cumplir con tu objetivo? Sí, claro, o sea, a ver, es verdad que hay muchas tareas que yo sí que les digo, ¿no? Lo que yo quiero que ellos hagan, pero hay muchas otras que no, ¿no? Que iniciamos la tarea y yo, oye, pues no te voy a dar una pista de qué tú puedes hacer para que esto vaya mejor, ¿no? Y es verdad que ellos y ellas pues se van dando cuenta, ¿no? Y pues si no, es verdad que a veces nos toca parar, pero sí que creo que es guay también que ellos sean conscientes y que te digan, oye, pues es verdad, en esta tarea del 3 contra 3 contra 3, ¿no? Las primeras veces que lo hacíamos y que ellos sí que me decían, Jolín, es que si nos quedamos defendiendo los tres aquí delante, con un pase largo llegan y no llegamos a defender, ¿no? Y es como, vale, y entonces, ¿qué podemos hacer aquí, ¿no? Y es verdad que son ellos mismos y ellas mismas los que dicen, Jolín, vale, pues es verdad que si nos comunicamos, ponemos el balón y otros también se encargan de proteger la zona, sacamos más beneficio, ¿no? Entonces, sí que me parece útil porque al final les tenemos que ayudar a aprender a pensar también. Vale, perfecto. Y otra cosa más, con respecto al tema del balance defensivo y toda la historia, previo a trabajar el balance, entiendo que trabajarás también la técnica individual defensiva, ¿no? Por curiosidad, ¿haces uso de algún método analítico para empezar a trabajar la técnica o directamente prefieres hacer uso de metodologías un poquito más vanguardistas y más actuales? A ver, es verdad que al final yo creo que las cosas se aprenden haciéndolas, ¿no? Entonces, si yo quiero que aprendan a defender, pues nos tenemos que poner a defender, ¿no? Entonces, es verdad que yo sí que hago mucho ejercicio de uno contra uno, ya sea pues pista entera o en situaciones de espacios reducidos, pero sí que, pues eso, ahí sí que paramos un poco más al detalle, ¿no? De pues la posición del cuerpo, ¿qué hago? El uso de las manos, ¿no? Yo sí que les obligo mucho a primero poner cuerpo, luego manos, entonces sí que nos cuesta un poco el entender que yo no puedo ir todo el rato con la mano, por lo que comentábamos antes de meto manos y enseguida me rompen y yo ya no defiendo, ¿no? Entonces sí que hacemos muchos ejercicios, pues eso, sobre todo yo, no sé si otros compañeros lo harán diferente, pero sí que lo trabajo mucho a partir del uno contra uno y luego es verdad que sí que pues en cualquier tarea que metemos, eh, sí que algún detalle defensivo siempre vamos a meter, pero bueno, es que es verdad que la realidad con la que yo trabajo de normal, que creo que es la que nos pasa mucho a todos y a todas, me tengo que centrar mucho en lo básico y pues eso, utilizar el cuerpo, el te cierro este espacio, el no sé qué, pues igual no voy tanto al detalle y vamos más a lo básico de "Ey, que choquen contigo con el pecho y luego ya podemos meter las manos, ¿sabes? Vale, perfecto. Pues nada, si alguien quiere decir algo, tenéis unos segundos para hablar. Bien, pues nada, principalmente darte las gracias por la ponencia que acabas de hacer, que a mí me ha parecido muy interesante, con un lenguaje muy claro y con unos ejemplos muy prácticos y unos ejercicios que son muy aplicables como tú has dicho, la mayoría de los grupos que llevamos, la mayoría de los que estamos aquí. Y nada, por el tiempo, el trabajo y la dedicación que le has dedicado, que has empeñado para hacerla. Y nada, también muchas gracias a todos los asistentes por haberos conectado, por haber estado aquí, haber estado presentes. Y os recuerdo que la siguiente charla será el día 14 de mayo, ¿vale? Espero que estéis aquí, no solamente por las horas que os piden los cursos de entrenador, sino también un poco pues para aprender más y formarnos. Y nada, dicho lo dicho, si quieres despedirte de ellos, Bego, adelante. Nada, muchas gracias por conectaros a todos y a todas. Espero que lo hayáis pasado pirata aquí hoy. Y nada, que hayáis aprendido algo. Yo sé que eso, que tampoco he dicho cosas que igual muchos ya conocíais, pero bueno, que al final reflexionar sobre la pelotita esta que nos gusta tanto a todos y a todas, pues que siempre está guay. Y nada, eso, que gracias. Perfecto, pues un saludo a todos y nos vemos en la siguiente charla.